Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Lorena Garcés Mera. Este es mi aporte a Filosofía e Historia de la Pedagogía. Estudio en la Universidad Santo Tomás. ¿La pedagogía una ciencia, una disciplina o un saber en construcción? La pedagogía se puede definir como conjunto de conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo. Esto lo dice Luis de Matos. La pedagogía tiene pues como objeto específico el estudio del fenómeno educativo. Este es investigado por ella en sus múltiples facetas y dimensiones, en sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio y en sus complejas relaciones de causa y efecto con los demás fenómenos que integran la vida humana en sociedad. La pedagogía encuentra en el fenómeno educativo cimientos sólidos para erigirse como rama autónoma de la cultura humana, teniendo ante sí, como las otras ciencias, un campo específico e irreductible de la realidad humana, abierto a sus estudios e investigaciones. Ninguna otra ciencia lo estudia en su compleja totalidad como lo hace la pedagogía. Es ella como ciencia la que se dedica a estudiar el proceso de educación. Estudia la formación en general de la personalidad de los hombres y de las mujeres que integran una sociedad. La pedagogía estudia el proceso educativo general, tanto el que se desarrolla en las instituciones docentes como aquellos que se llevan a cabo en otras instituciones sociales, como las organizaciones de masas, las políticas, las civiles, las gubernamentales, los medios masivos de comunicación, la familia, la iglesia, entre otras. La pedagogía no es la educación, es solo su teoría. Puede considerarse como ciencia y como arte. Como ciencia resulta del estudio del niño y de los métodos más adecuados a cada orden de conocimientos. Como arte da las reglas más acertadas para instruir al niño y enderezarlo a la práctica de la virtud, adaptándolas a su temperamento y carácter y a las circunstancias que le rodean. Tres posiciones: filosófica, científica, técnica. Por estas tres posiciones, la pedagogía examina el fenómeno educativo, completando su estudio y contribuyendo sustancialmente a su esclarecimiento con el fin de obtener el mejor desarrollo en el plano operativo. A la luz de lo expuesto, se puede definir también la pedagogía como siendo al mismo tiempo la filosofía, la ciencia y la técnica de la educación. Así superamos definiciones restrictivas, unilaterales y confusas, según las cuales la pedagogía es ya el arte de educar, ya la ciencia de la educación, o ya deja de ser ciencia y técnica para ser solo, como pretende Emily Durkheim, una reflexión teórico-práctica sobre la educación. La escuela moderna, tensiones constitutivas, funciones individualizantes, funciones colectivizantes. La escuela moderna nace ante el problema de cómo mantener encerrados en un solo espacio y durante cierto tiempo una masa de niños. Integra los mecanismos organizativos, aplicación de las tecnologías disciplinarias. Se ocupan los problemas específicos de la enseñanza, que más tarde será llamada la didáctica. Sistema de enseñanza mutua, modelo antiguo. El sistema se presentaba como una máquina escolar perfecta que permitiría a un solo maestro enseñar a 1000 niños al tiempo los rudimentos de la moral, la escritura y el cálculo. Su objetivo era moralizar a las clases pobres. Encontramos tres modelos pedagógicos, entre ellos el primero es el modelo pedagógico lancasteriano. Con la ayuda de este sistema, el individuo y la masa se encuentran igualmente sometidos. La sumisión individual y general adquiere el carácter de disciplina y resulta físicamente imposible al alumno más inclinado a la pereza el apartarse un segundo del estudio y la obediencia. Tenemos el modelo pedagógico de enseñanza simultánea. Se trataba de formar niños dóciles, pero alcanzando un nuevo estadio de autonomía. Niños con carácter, movidos por el altruismo.
se aplica la pedagogía del amor. El modelo de la escuela activa. Se proponía una escuela abierta a la vida. La misión de la escuela es descubrir y favorecer la formación de la élite de una nación de entre todos los niños. Debe dejar a sus alumnos una amplia libertad para que manifiesten lo que hay de bueno en ellos. Su sistema disciplinario debe tender a permitir la armonía en todos los que la frecuentan. Sistema de formación moral en Colombia. Aquí resumimos cada uno de sus modelos y sus implicaciones. Tenemos los modelos antiguo, jesuita y moderno. Los móviles de cada uno de estos modelos son: ante el antiguo el temor, ante el jesuita la emulación y ante el moderno el interés. Los medios son el rigor para el antiguo, el honor para el jesuita y los resultados para el moderno. Las disciplinas son el castigo para el antiguo, el premio para el jesuita y las consecuencias para el moderno. Los efectos son la obediencia para el antiguo, el deber para el jesuita y la responsabilidad para el moderno. Los contraefectos: pusilánimes y perezosos en cuanto al antiguo, envidiosos y egoístas en cuanto al jesuita y de selección natural en cuanto al moderno. Ahora, para finalizar, podemos observar cada uno de los modelos pedagógicos que ya visualizamos en estos momentos. Tenemos estos modelos pedagógicos que acompañan la educación en Colombia. El primero, que es el lancasteriano, nos muestra una forma de educación un poco dura, un poco disciplinaria, donde se acudía al castigo físico y al castigo verbal. En este caso, el rol del maestro era solamente el de un vigilante, un observador, y pues el que estuviera pendiente que la norma, que la educación marchara bien, sin importar si sabía mucho de la pedagogía o de la educación infantil. Lo importante es que supiera manejar el manual. En cuanto al rol del alumno, pues se puede observar que se creaban personas un poco tímidas, un poco calladas, porque se tenía una disciplina demasiado estricta, donde lo más importante era la obediencia. Cuando el alumno fallaba o no daba el rendimiento que el maestro exigía, pues se recurría al castigo físico, al castigo verbal, como ya lo dije anteriormente. En cuanto al modelo de escuela activa, pretende tomar o reformar eso que se había visto en la escuela lancasteriana, que tal vez era un poco duro. En cuanto a la escuela lancasteriana, hay una frase muy popular, y es que la letra con sangre entra. Ya en el modelo de escuela activa vemos que esta frase pasa a funcionar de otra manera, y es como lo dice San Francisco de Sales, que más moscas se casan con una gota de miel que con un cubo de vinagre. Es aquí donde se recurre a la pedagogía del amor, donde el maestro debe ser como un padre, como un apóstol, como esa persona tierna que acoge a los niños. Claro que en este punto también vemos algo, y es que se aplica mucho la moral. Es decir, que si el alumno hacía todas sus cosas bien, las estaba haciendo, digámoslo en cierta manera, de acuerdo a Dios. Mientras que si el alumno tenía sus equivocaciones o sus errores, debía también recurrirse a un castigo, pues no tan grande y tan fuerte como lo miramos en la escuela anterior, pero pues se aplicaba mucho el castigo moral. Es decir, Dios me ama, Dios me premia si yo me porto bien, o Dios me castiga si yo me porto mal. Pues son como pequeñas falencias que opino tenía esta escuela. Tenemos por último la escuela activa, es la que pretendía formar un líder cooperador, una persona con conciencia, un estudiante que sirviera a la sociedad. Aquí se recurre mucho a las demás ciencias, como es la psicología, la sociología, y se encierra en una educación intelectual o en una educación moral, sino que abarca todo el ambiente educativo del estudiante. Este es mi aporte realizado para esta asignatura. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por su ayuda.